Ya, muy buenas tardes a todos. Yo voy a seguir aquí admitiendo personas. Perdónenme el atraso, tuve un problema con el computador y se demoraba mucho en volver a cargar todo. Así es que, bueno, ya estamos acá con el profesor José Luis Vidos. El profesor José Luis es decano actualmente de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de los Andes. Y Eh, humanidades. No te ¿Humanidades? ¿No es Sí, filosofía y humanidades? sí. Ah, Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes. La educación es otra facultad, por eso no quiere, por eso lo aclaro. Ah, ya, ya. Y estuvo por muchos años como director del Instituto de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez y ahí lo conocí. Yo lo conocí antes en realidad porque me hizo clases. Eh, Tiene el doctorado en filosofía por la universidad, ¿es la Gregoriana, José Luis? No, es el Angelicum. Ya, esa es la Santo Tomás, ¿cierto? Sí, la San Tomaso, sí. Sí. Y por la Universidad Católica de acá, ¿cierto? Así es. Y bueno, y ahora nos va a traspasar en parte todo lo que él se ha estado actualizando en el tema del transhumanismo. No todo el mundo maneja bien los temas de transhumanismo, porque bueno, en parte porque son nuevos, eh, pero, creo que el concepto fue acuñado hace ya bastantes años, si no me equivoco, José, ¿no? Bueno, ahí José Luis Sí, me así corrige. es. Ujú. Así que, pero José Luis ha estudiado mucho esto, así que estamos muy agradecidos que esté con nosotros y los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todos. A ver, ¿qué es lo que pretendo hacer en esta presentación? Bueno, primero, ya la Valeria me ha presentado, así que no me voy a representar. Después de eso, lo que voy a tratar de mostrarles, porque asumí de alguna manera lo que Valeria acaba de decir, que no todos conocen, no todos están bien enterados de toda la discusión que existe hoy en torno al transhumanismo, y ni siquiera que todos estén bien enterados de qué sea el transhumanismo. Seguramente, me imagino que todos habrán escuchado hablar más o menos acerca de él. Es un término y un tema que ha estado en boca de muchos, han salido reportajes en los diarios, etcétera, pero aún así es muy probable que varios de ustedes no conozcan mucho. Por lo tanto, lo que voy a intentar primero es mostrar, ¿no es cierto?, un cierto contexto en el cual se va a desarrollar el transhumanismo, y a partir de allí, entonces, tratar de entender qué sea el transhumanismo, y una vez que tengamos visto qué sea el transhumanismo, también vamos a tratar de explicar por qué el transhumanismo corresponde de alguna manera a una visión ideológica del hombre y de la realidad, ¿no? Yo me imagino, o sea, entiendo que ustedes ya han tenido algunas sesiones anteriores a esta, por lo que no me voy a detener en el concepto de ideología, ¿no? Esta es una clase que se inserta, ¿no es cierto?, en un ciclo de neoideologías, pero déjenme recordar simplemente en 2 minutos para que lo tengamos en mente en el momento en que lleguemos a ese tema. Recordemos en 2 minutos qué es básicamente una ideología. El término ideología se ha usado de muchas maneras, a veces simplemente para referirse a un conjunto de ideas, ¿no es cierto? No es ese el sentido que aquí nos interesa. El sentido que nos interesa de ideología tiene que ver con que hay ciertas concepciones del hombre, de su vida en sociedad, de lo que ha de ser su vida moral, que de alguna manera son visiones que constituyen un modelo al cual el hombre real ha de adecuarse. Y en este sentido, la ideología se caracteriza por ser una propuesta que no parte del hombre real, sino que partiendo de un hombre concebido, digámoslo así, primero en abstracto, luego intenta adecuar la realidad a ese hombre abstracto.
Por supuesto, en esa concepción abstracta se intentan potenciar ciertos aspectos, mejorar otros, pero el gran problema de la ideología suele ser que ese hombre abstracto, como no obedece al hombre real, termina más bien violentando al hombre real que colaborando en su propio desarrollo. Voy a decir simplemente eso, luego si quieren podemos abordar un poco más extensamente qué es la ideología, pero yo creo que basta con eso, ténganlo en mente para cuando lleguemos a ese momento. Pero antes del tema del transhumanismo que se va a hacer al final, ¿no es cierto?, como ideología, déjenme explicarles un poco el contexto, ¿no? Hay hoy día, ¿no es cierto?, muchas posibilidades, por decirlo de alguna manera, de aplicación de tecnologías al ser humano para, de alguna manera, mejorar sus capacidades, mejorar sus habilidades, ¿no es cierto?, mejorar sus actividades. Probablemente la inmensa mayoría de los que están escuchándome, yo no los conozco, ¿no es cierto?, así que no lo sé, pero probablemente son jóvenes, son más bien jóvenes, ¿no? Y no habrán conocido unas series que existieron bastante malas, ¿no es cierto?, pero hace ya muchos años, que se llamaba El hombre nuclear o El hombre biónico y La mujer biónica, ¿no? Eran unas series donde efectivamente teníamos en la primera a un varón, en la segunda a una mujer, que eran personas que habían efectivamente sido mejoradas tecnológicamente, entonces tenían un cuerpo que era semi-robótico y que por eso mismo tenían incluso mayores capacidades que un ser humano normal, por ejemplo, para saltar, para correr, podía correr muy rápido, ¿no es cierto?, en la serie, como no lo podía, era una serie muy barata, como no lo podían hacer, cada vez que tenía que correr rápido el hombre nuclear, lo ponían corriendo en cámara lenta, ¿no? Porque ahí se suponía que estaba corriendo muy rápido. Eh, pero claro, también podía saltar muchos metros hacia arriba, en fin, tenía muchas capacidades, podía aplastar no sé, algún objeto de fierro con su mano en su puño, ¿no es cierto? Tenía muchas capacidades que el hombre normal no tiene porque tenía, ¿no es cierto?, este cuerpo semi-robótico, este cuerpo biónico, ¿no? Hoy día, fíjense ustedes que en alguna medida estas cosas se pueden hacer, ¿no? Todavía, por supuesto, es muy caro y por lo tanto no hay una práctica generalizada de implantarle al ser humano este tipo de cosas, pero hoy día se puede hacer. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace ya no tanto tiempo, pero ya hace algunos años en Boston había una maratón y hubo unos atentados, y ahí hay una mujer que estaba corriendo, que era además una bailarina de ballet y que perdió una de sus piernas, ¿no? Hoy día ustedes pueden meterse a estas charlas TED, buscarla, y van a ver que a esa bailarina de ballet se le puso efectivamente una pierna biónica y hoy día está bailando ballet de nuevo, ¿no? Esto se puede hacer, ¿no? Tenemos tecnología, ¿no es cierto?, para hacer eso, ¿no? Nosotros podríamos tener brazos biónicos y mover cosas en el mundo, digámoslo así, de manera más eficiente que lo que hacemos con nuestros brazos naturales, ¿no? También, por supuesto, y esto ya es algo que tiene amplia práctica, ¿no? Las capacidades deportivas hoy día pueden ser mejoradas con distintos fármacos, con distintos medios, ¿no es cierto?, que van más allá, ¿no es cierto?, del entrenamiento, de la práctica para ir mejorando. Y como ustedes saben, lamentablemente en la práctica deportiva muchas veces hay deportistas que se tientan con esto para mejorar su rendimiento y usan sustancias que están prohibidas y que están prohibidas por varios motivos que no vamos a entrar ahora, pero entre otras cosas, por ejemplo, dañan la misma competencia deportiva, ¿no? Después, ¿no es cierto?, hoy día podemos influir en el crecimiento, tenemos elementos, ¿no es cierto?, con los cuales y hay tratamientos, a lo mejor alguno de ustedes lo habrá conocido de cerca por algún familiar o a lo mejor incluso en sí mismo, pero si hay personas, por ejemplo, que tienen algún problema de estatura, algún crecimiento anormal, hoy día tenemos sustancias que bien administradas pueden producir un crecimiento. Y esa sustancia también la podríamos usar en alguien que tiene una altura normal para que tuviese todavía una altura mayor.
Las características físicas, ¿no es cierto? Hay muchas características físicas que se pueden modificar y desde luego, ¿no es cierto? Ahí está la ingeniería genética, respecto a la cual hoy día todavía es mucho más promesa que realidad, pero los que están trabajando en esas materias son bastante optimistas respecto de lo que puede llegar a hacerse con ingeniería genética, ¿no? Y piensan que podremos efectivamente determinar nuestras características físicas, el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, el tono de nuestra musculatura, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso lo vamos a poder manejar en alguna medida, al menos, con ingeniería genética. Después en relación con las expectativas de vida, bueno, de hecho la expectativa de vida viene aumentando, pero hay gente que es muy optimista e incluso piensa que se podría hasta doblar la expectativa de vida que tenemos ahora y más, ¿no? Si esto lo alargamos en el tiempo. Y por lo tanto es pensable, digamos así, un ser humano que llegue a vivir 200, 300 o 500 años, ¿no? E incluso, ¿no es cierto?, aunque esto, si ustedes me preguntan a mí, es absoluta ciencia ficción, pero hay personas que están metidos en estos temas y que han estado trabajando en el ámbito de la ciencia aplicada a las células, y específicamente con el tema del envejecimiento celular, y como efectivamente se han ido descubriendo factores que tienen que ver con el envejecimiento celular, y se han descubierto también algunos elementos que pueden retardar ese envejecimiento, o aún piensan, esto no se ha logrado, detenerlo, estos autores son muy optimistas y piensan que, dado que se podría lograr una célula que no envejece y por lo tanto que no muere, piensan que el ser humano también podría llegar incluso a ser inmortal, ¿no? Si es que no padece una muerte violenta, por supuesto. Después, ¿no es cierto?, hay fármacos que pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, hoy día en la resistencia, en el estado de vigilia, y se piensa que podríamos llegar a tener periodos, ¿no es cierto?, de 48, 72 horas, ¿no es cierto?, sin necesidad de sueño, etcétera, ¿no? Por supuesto, están todas las pastillas para la concentración, que esas son ampliamente conocidas, y se usa y probablemente muchas veces abusa también de ellas, y efectivamente uno se toma una pastilla e inmediatamente eso incide en la capacidad de concentración. Se está investigando bastante, aunque aquí se ha avanzado todavía más bien en animales que en seres humanos, pero con fármacos que mejorarían la memoria. También se está trabajando con chips que insertados en el cerebro también podrían, mediante impulsos eléctricos, que estimulan la zona de la memoria, se supone que podría llegar a mejorarse la memoria del ser humano. También, ¿no es cierto?, hay muchos fármacos que pueden manejar los sentimientos, ¿no es cierto?, las emociones, los afectos humanos, ¿no es cierto? Mira, les voy a mostrar una cosa que a mí me regalaron, se llama Sinton, que es un producto que viene de la oxitocina. La oxitocina, ¿no es cierto?, es aquello que desde luego se genera naturalmente, por ejemplo, en las madres, y que hace que la madre tenga suficiente leche, ¿no es cierto?, cuando está en momentos de lactancia. Pero al mismo tiempo se ha descubierto que la oxitocina produce sentimientos de empatía, ¿no? Y entonces este es un laboratorio alemán que ha procesado esto, y si uno lo inhala, efectivamente puede tener sentimientos empáticos mucho mayores, ¿no es cierto?, que otros. Pero también la agresividad, ¿no es cierto?, ustedes hoy día la pueden tratar también con fármacos. La hiperactividad la pueden tratar con fármacos. En fin, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que se pueden tratar efectivamente. Incluso, por ejemplo, está la posibilidad de manejar la libido de los seres humanos. De hecho, se ha pensado usar fármaco, o, por ejemplo, también en la castración química de delincuentes, ¿no es cierto?, que tienen una libido exacerbada y por lo tanto tienden a delinquir o a cometer delitos sexuales, ¿no? Se pueden manejar todos esos sentimientos, y mediante los sentimientos obviamente podemos ir también modelando las conductas
de los seres humanos. Esta enumeración que yo les he hecho acá es una enumeración muy rápida, no pretende para nada ser exhaustiva, pero simplemente yo quería mostrarles, ¿no es cierto?, cosas que hoy día se pueden hacer con tecnología que tenemos a nuestra disposición o que se piensa que podremos llegar a tener en algún momento. Como les digo, creo yo que en algunos casos, ¿no es cierto?, hay un optimismo un tanto exagerado respecto de lo que podremos llegar a tener, pero en todo caso que sin lugar a duda existen cosas y vamos a tener más tecnología a nuestra disposición, más fármacos a nuestra disposición que nos permitan de alguna manera intervenir tecnológica o biotecnológicamente al ser humano. Esto es una realidad palmaria, ¿no? Es una realidad que ya existe, que ya la tenemos entre nosotros, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es algo que no podemos evitar, ¿no? Ahora, esto, ¿no es cierto?, ha puesto a la humanidad nuevamente en un gran dilema, ¿no? Porque obviamente esta posibilidad tecnológica nos pone frente a un problema, ¿no? Nos pone frente al problema, ¿no es cierto?, de que estas mejoras que le podríamos hacer al ser humano, mejorarle la memoria, mejorarle la concentración con fármacos, mejorar su rendimiento físico y deportivo también con fármacos, etcétera, o con otros medios, ¿no? Bueno, es algo que tenemos y vamos a tener que elegir. Vamos a tener que elegir, ¿no es cierto?, si ocupar esos medios o no ocupar esos medios, ¿no? En ese sentido, estas posibilidades biotecnológicas nos ponen delante de un problema ético, ¿no? Inmediatamente el poder hacer tal cosa nos pone delante del problema si debemos o no hacer esa cosa, digamos. Entonces, la humanidad se ve enfrentada efectivamente a un problema relativo a el uso de estas nuevas tecnologías para modificar al ser humano y de esa manera, entre comillas, mejorarlo, ¿no? Porque obviamente hay algunos que piensan que son mejoras, otros piensan que no son mejoras del ser humano, etcétera, ¿no? Ya veremos eso. El arco de posibilidades, ¿no es cierto?, frente a estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, es en un extremo, bueno, la actitud prometeica, donde el hombre hace de sí mismo una suerte de Dios y quiere, en cierto sentido, crearse a sí mismo con las características que el mismo hombre quiere disponer para sí. Y en el otro extremo del arco están lo que podríamos llamar los neoluditas, ¿no? Para los que no conocen el término, los luditas corresponden a un movimiento que hubo a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, cuando comenzaban a usarse una serie de nuevas tecnologías en el mundo industrial, y siguiendo a una persona que se llamaba Neil Ludd, se convirtieron en grandes enemigos de la incorporación de las máquinas a la industria, porque desde luego veían peligrar su propio trabajo. A eso se le llamó luditas, y hoy día se habla de neoluditas para referirse a aquellas personas que de alguna manera se oponen a cualquier tipo de uso de la tecnología aplicada al ser humano, ¿no? Obviamente en ese arco existen cientos de posiciones intermedias, ¿no es cierto?, unas más favorables al uso de la biotecnología en el ser humano, otras menos favorables, pero en fin, hay entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises. Es en ese contexto donde tenemos que ubicar el transhumanismo, ¿no? Porque, ¿qué es el transhumanismo? Para responder, ¿no es cierto?, voy aquí primero a citar a un transhumanista, uno de los transhumanistas más importantes, que ya el año 90, cuando esto recién se estaba configurando como el transhumanismo, cuando se estaba configurando como un movimiento ya más armado, él decía que el transhumanismo, ¿no es cierto?, es una clase de esas filosofías de la vida que busca la continuación y la aceleración de la evolución de la vida inteligente, más allá de su forma actual y de las limitaciones humanas. Y eso
a través de la ciencia y de la tecnología, guiada por los principios de promoción de la vida, los principios y valores de promoción de la vida, que eso se está refiriendo a una cosa específica, pero que no vamos a entrar en ello ahora por obvias razones de tiempo, ¿no? Pero ahí ustedes ya tienen una primera aproximación de lo que es el transhumanismo, ¿no? Es decir, el transhumanismo quiere de alguna manera alcanzar formas de vida para el ser humano, pero que trasciendan lo que hoy día se consideran las actuales limitaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si, por ejemplo, el tener un ciclo diario de 24 horas en el cual parte del ciclo son 8 horas de sueño, se podría ver eso como una limitación si lo comparo, ¿no es cierto?, con 8 horas de sueño cada 48 horas, por ejemplo, porque eso obviamente aumenta las capacidades de trabajo, de producción, etcétera, y eso podría entonces causar muchísimos beneficios para la humanidad. Entonces, el ciclo cotidiano, digamos así, o el ciclo diario marcado por 24 horas, 8 de sueño, es visto como una limitación. Se trata de ir más allá de eso, y así ustedes pueden imaginar muchos otros, ¿no es cierto?, a partir de lo que ya señalaba. El transhumanismo entonces tiene una posición favorable, ¿no es cierto?, al uso de la tecnología. De hecho, ¿no es cierto?, se habla de transhumanismo, es un término que se ha usado de diversas maneras, ¿no? Pero para plantearlo de modo más o menos grueso y tratando de recoger los distintos sentidos con que se ha usado. El transhumanismo, de alguna manera, marca precisamente un momento de transición del actual ser humano a un ser que, proviniendo del actual ser humano, sin embargo, en algún momento llegará a tener características tan distintas del actual ser humano que podremos hablar más bien de un posthumano que de un humano, ¿no? Entonces, este momento de transición hacia allá corresponde, ¿no es cierto?, a aquello de lo cual se preocupa el transhumanismo, y el transhumanismo además promueve, ¿no es cierto?, toda la actividad que de alguna manera tienda a esa evolución, ¿no es cierto?, de esta vida inteligente, como dice Max More en el texto que estoy citando, ¿no? Voy también a citarles, ¿no es cierto?, la declaración, la declaración del movimiento transhumanista. Todos estos son documentos oficiales que ustedes pueden encontrar en el sitio oficial del movimiento transhumanista, que se llama Humanity Plus, ¿no? Ahí, si ustedes entran a esa página, van a encontrar, ¿no es cierto?, desde luego esta cita que está aquí en la declaración transhumanista, y otros documentos bastante importantes del movimiento transhumanista. ¿Qué es el movimiento transhumanista? Dejemos que responda directamente la declaración de los mismos transhumanistas. Movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y conveniencia de mejorar de un modo fundamental la condición humana, aplicando la razón, especialmente a través de desarrollar y hacer ampliamente disponible las tecnologías para eliminar el envejecimiento y para mejorar de una manera importante las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas, ¿no? Yo creo que está suficientemente claro, por lo tanto no me detengo más acá. Siempre la declaración transhumanista, no sé por qué la diapositiva pasada la traduje, esta se me olvidó ponerla traducida, pero podemos leerla igual, ¿no? Dice, ¿qué es el transhumanismo? Nosotros prevemos la posibilidad de ampliar el potencial humano, digamos, dejando atrás el envejecimiento y los defectos cognitivos, el sufrimiento involuntario y el confinamiento en nuestro planeta Tierra, ¿no? Nosotros abogamos o apoyamos, ¿no es cierto?, el bienestar de todos los seres sentientes, incluidos los humanos, los animales no humanos, y cualquier intelecto artificial futuro, ¿no? Formas de vida modificada u otras inteligencias que los avances tecnológicos y científicos puedan dar origen, puedan hacer surgir, ¿no? Nosotros favorecemos permitir
a los individuos un amplio, un ancho ámbito de elección personal sobre lo que ellos quieran realizar con sus vidas, ¿no? Esto incluye el uso de técnicas que podrían desarrollar para asistir la memoria, la concentración, la energía mental, las terapias de extensión de la vida, las tecnologías de elección reproductiva, los procedimientos criónicos, ¿no es cierto? Y cualquier otra posible modificación humana y tecnologías de mejora, ¿no? Con esto yo creo que ustedes, a partir de los mismos documentos de los transhumanistas, se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, hacia a dónde está apuntando, ¿no es cierto?, este transhumanismo, ¿no? Déjenme... ¿cuáles son los antecedentes históricos? Porque esto es importante tenerlo presente, porque normalmente toda ideología, a pesar de que elabora, ¿no es cierto?, una concepción del hombre que no brota del mismo hombre real, no brota de la naturaleza humana, normalmente sí va agarrando problemas reales, ¿no? Problemas reales que de alguna manera hay que enfrentar, pero las soluciones que propone no brotan de ese hombre también real, ¿no? Y aquí, ¿qué realidades están implicadas? Desde luego, ¿no es cierto?, hay un deseo de mejora en el ser humano que es absolutamente natural, ¿no? Cualquiera de nosotros, por ejemplo, le gustaría ir mejorando su propia memoria. De hecho, los que se hayan preocupado habrán hecho ejercicios, ¿no es cierto?, para mejorar esa memoria, y esos ejercicios consisten precisamente en memorizar, en recordar cuestiones, y habrán desarrollado técnicas, mnemotécnicas, etcétera, ¿no es cierto?, para mejorar esa memoria, ¿no? O el que haga deporte, de un modo un poco más allá de ser una práctica simplemente para mantener la salud, probablemente va a estar preocupándose, ¿no es cierto?, de ir mejorando sus capacidades de manera de ir aumentando el rendimiento en aquel deporte que practique, ¿no? Es decir, hay un deseo natural, ¿no es cierto?, de mejorar, ¿no? Y esto yo creo que es indudable, y esto efectivamente está recogido por el movimiento transhumanista, ¿no? En ese sentido, hay un cierto deseo natural en el hombre, como pongo yo ahí, de expandir los límites de la existencia humana, ¿no? El ser humano es un ser inteligente, y por inteligente está de alguna manera abierto a la totalidad del ser. Y si está abierto a la totalidad del ser, bueno, de alguna manera quiere comprenderlo, ¿no? Esto es algo natural, ¿no? Ya lo señalaba Platón, ¿no? El viejo Platón nos lo decía, y lo explicaba con un mito, y nos explicaba que incluso eso está en el nacimiento mismo de la filosofía, ¿no? Ese amor por saber, ese amor por comprender, ese querer ir más allá de aquello que hoy día tenemos, ¿no? Ahora, esto obviamente es algo que permanentemente en la historia de la humanidad ha enfrentado, ¿no? Ha enfrentado al hombre con esa posibilidad de ir mejorando, sea como una maravilla, como un bien indudable, ¿no es cierto? Pero también, desde muy antiguo, el hombre ha visto que en ese deseo de mejorar está siempre la hibris, es decir, la posibilidad de la desmesura, ¿no? La posibilidad de querer mejorar, pero ya no con un sentido humano, ¿no? Y desde luego, ¿no es cierto?, ahí está el mito de Prometeo, ¿no es cierto?, que quiere robar el fuego a los dioses, en una señal de alguna manera de que él mismo quiere ser Dios, ¿no? Después, un antecedente más reciente, aquí he seleccionado algunos, ¿no? Porque ustedes podrán sospechar que a lo largo de toda la historia de la humanidad uno puede ir encontrando antecedentes de esta tendencia que de alguna manera va a estar presente también en el transhumanismo, ¿no? Pero Giovanni Pico della Mirandola, ¿no es cierto?, en el siglo XV, tiene un famoso texto, el discurso sobre la dignidad del hombre, y allí dice, ¿no? A ver, déjenme, que me molesta este asunto de la barrita esta que tiene. Ya, ahí está.
Dice, oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Hasta allí, Piccola Mirandola, que yo les decía, él es un humanista, digamos, está con todo el espíritu del Renacimiento, el entusiasmo, ¿no es cierto?, por las cosas que podía hacer el hombre, etc. Y en este texto, de alguna manera, ¿no es cierto?, refleja ese temprano optimismo que va luego a acompañar a todo el proyecto de la modernidad, ¿no es cierto?, ese hombre ilustrado que con su razón de alguna manera podía ordenar el mundo, ¿no? Y que se ve en este texto del discurso del método de Descartes, en la sexta parte del discurso del método. Leámoslo también porque es un texto muy, muy interesante. Dice Descartes, pero tan pronto como adquirí algunas nociones generales de física, esas nociones me han enseñado que es posible llegar a conocimientos muy útiles para la vida, y que, en lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas, es posible encontrar una práctica por medio de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, tan distintamente como conocemos los oficios varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlos del mismo modo en todos los usos apropiados, y de esta suerte convertirnos como en dueños y poseedores de la naturaleza, lo cual es muy de desear, no solo para la invención de una infinidad de artificios que nos permitirán gozar sin ningún trabajo los frutos de la tierra y de todas las comodidades que hay en ella, sino muy principalmente para la conservación de la salud, y es sin duda el primer bien y fundamento de todos los demás bienes de esta vida. Porque aún el espíritu depende tanto del temperamento y de las disposiciones de los órganos del cuerpo, que si es posible hallar algún medio para hacer que los hombres sean más sabios de lo que hasta aquí lo han sido, creo que hay que buscarlos en la medicina. Cierto es que la que hoy se usa contiene pocas cosas de tan notable utilidad, pero sin que esto sea querer despreciarla, tengo la seguridad de que no hay nadie, ni aun los que la ejercen, que no confiese que cuanto sabe es casi nada comparado con lo que queda por saber, y podríamos librarnos de una infinidad de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu, y hasta quizá de la debilidad de la vejez, que la vejez nos trae, si tuviésemos bastantes conocimientos de sus causas y de todos los remedios que la naturaleza nos ha provisto. Es otro texto, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver, refleja, ¿no es cierto?, ese optimismo casi ilimitado respecto de las posibilidades que iba a abrir el dominio que el hombre lograra sobre la naturaleza, ¿no? Ya más cerca de nosotros en el tiempo, en la primera mitad del siglo XX, hubo dos autores, ¿no es cierto?, John Haldane y Bertrand Russell. El primero escribe un texto que se llamó Daedalus, Science and the Future, y donde de alguna manera muestra una visión muy optimista respecto de lo que el ser humano iba a poder llegar a ser con la ciencia, con la tecnología. Y le responde al año siguiente Bertrand Russell con un texto que se llama Icarus, the Future of the Science, donde Russell se muestra, ¿no es cierto?,
mucho más escéptico respecto de las posibilidades, ¿no es cierto?, que esa ciencia y que esa tecnología nos iba a brindar, y señala incluso que podía llegar a ser peligrosa, ¿no es cierto? Ustedes seguramente han podido leer, ¿no es cierto? María Shelley escribió, ¿cómo se llama? El famoso texto Frankenstein, ¿no es cierto? Donde se muestra a un ser humano creando, ¿no es cierto?, a un remedio de hombre. Eh, eh, el cine, ¿no es cierto?, hay muchísimas películas que han ido desarrollando este tema. En general, en el cine yo les diría ha predominado la visión crítica o la visión negativa, ¿no es cierto? Esa visión que de alguna manera ve con temor los avances tecnológicos aplicados al ser humano, aplicados al mejoramiento de los hombres, por una serie de consecuencias de todo tipo que eso puede tener. La palabra transhumanismo la acuña por primera vez Julian Huxley en un contexto un poco distinto al que estamos acá, pero en un texto que se llama Religión sin revelación. No, a ver, por razón de tiempo no me voy a detener en ese texto, pero es un texto que está disponible, ¿no? Así que, a ver, ¿cuáles son las pretensiones, ¿no es cierto?, del transhumanismo? Aquí yo he seleccionado también algunas, un poco quizá desordenadamente, pero el transhumanismo, ¿no es cierto?, a partir de estas posibilidades tecnológicas, la primera cosa que yo les diría es que de alguna manera va borrando la frontera entre lo que es la máquina y el humano, ¿no? Es decir, el cyborg, este engendro, digámoslo así, de ser orgánico y de robot, para el transhumanismo es algo de alguna manera natural, ¿no? Y en el desarrollo de estas capacidades, de estas habilidades, del mejoramiento de las actividades del ser humano, el transhumanismo en general no ve como problemática, ¿no es cierto?, no ve como problemático el hecho de borrar esa frontera, ¿no? Entonces, un humano que se va transformando en máquina, o una máquina, ¿no es cierto?, que va teniendo computadores incorporados que son muy desarrollados, ¿no es cierto?, y que hacen, ¿no es cierto?, que pueda parecerse la máquina al humano. Bueno, tenemos una máquina que se humaniza y un humano que se maquiniza, digamos. En ese sentido, los transhumanistas también son muy optimistas respecto de la posibilidad que la inteligencia artificial siga desarrollándose, y algunos incluso creen que es posible llegar a una inteligencia artificial que tenga una suerte de autoconciencia. No nos vamos a meter en eso porque habría que entender cómo comprenden estos autores el tema de la autoconciencia. Yo creo que hay severos problemas en el modo como entienden la autoconciencia, pero no nos vamos a meter allí. Después, ¿no es cierto?, se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, en los intentos del diagnóstico genético preimplantacional, ¿no es cierto? Normalmente corresponde a embriones concebidos in vitro, digámoslo así, es decir, no naturalmente, sino de laboratorio, de probeta, como se les llamaba hace ya bastante tiempo. Y se trata entonces de poder escanearlos genéticamente para ver si traen defectos o no traen defectos, ¿no? Y de esa manera descartar todos los embriones que de alguna manera tengan algún defecto genético, para quedarse con esos embriones que luego serán seres humanos mucho más perfectos, ¿no? Ustedes saben en el sentido que, claro, no es diagnóstico genético preimplantacional, pero sí es un diagnóstico prenatal que hoy día se hace y que, por ejemplo, ha reducido la tasa de nacimientos de niños con síndrome de Down drásticamente, ¿no? Hoy día son muy pocos los niños con síndrome de Down que llegan a nacer, simplemente porque es posible el diagnóstico prenatal, y cuando los padres se enteran de que el niño tiene síndrome de Down, simplemente lo abortan, ¿no? Bueno, esto es el diagnóstico genético, de alguna manera pretende lo mismo, pero aún antes, ¿no? Es decir, cuando recién tenemos
o la primera célula o la mórula, ¿no es cierto?, que está en el inicio mismo de la vida humana. Después también hay mucho optimismo respecto de lo que se puede llegar a hacer con ingeniería genética para diseñar al ser humano que queremos, ¿no es cierto? Algo de eso yo ya les dije. Y eso acompañado, por supuesto, las dos realidades anteriores, ¿no es cierto? Acompañadas de la eugenesia. La eugenesia es algo que suele ligarse con el régimen nazi, ¿no es cierto? Pero la verdad es que estos autores están proponiendo también la práctica de la eugenesia, lo que llaman la eugenesia liberal, porque no sería una práctica que impone el Estado en relación con una raza que se considera mejor o algo así, sino que con lo que los individuos consideran mejor, pero la eugenesia sí implicaría, ¿no es cierto?, permitir que se desarrollen y que nazcan aquellos seres que son más perfectos desde el punto de vista de lo que es su configuración orgánica y, por lo tanto, deshacernos de aquellos que no tienen esa perfección. Después, ¿no es cierto? Bueno, se ha estado investigando mucho en fármacos que mejoren la memoria. Yo ya les decía que los fármacos que mejoran la memoria se ha estado investigando. Hoy día se está investigando mucho con ratas. Se han logrado efectivamente mejoras en la memoria de las ratas, aun cuando eso ha tenido muchos efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, las ratas con memoria mejorada han tenido problemas de que los científicos no saben por qué, pero sienten mucho dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso sienten gran dolor en los pies cuando caminan, ¿no? Entonces, en eso hay muchas cosas que no han controlado, pero se está investigando, ¿no? Por supuesto, están los fármacos de la concentración, los fármacos para aumentar la capacidad de vigilia, los fármacos como el que yo les ponía, ¿no es cierto?, el ejemplo, que inciden en el humor, en la disposición afectiva, la disposición sentimental. Quien me regaló el Syntocinon es un médico. Yo, por supuesto, no lo he usado. A mí no me parece que éticamente sea correcto usarlo, digamos, pero me lo regaló un médico que me dijo que lo había usado estando en París con su señora y lo había comprado en Alemania, pero lo usó en París por primera vez y lo usó cuando tenía que acompañar a su señora, ¿no es cierto?, en compras, cosa que para la cual él no tenía mucho ánimo, ¿no? Entonces se inhaló esta cosa y el resultado es que después de eso, después de un rato, le compró como 6 carteras a la señora, ¿no? Me imagino que la señora estaría muy feliz, no sé si él después de eso, ¿no? Pero en fin. Bueno, está el tema, fíjense ustedes, que ya está mucho más normalizado, ¿no?, que es el de la cirugía estética, pero el tema de la cirugía estética, cuando es usado sin ningún límite, digamos, hay mucho estudio que tienen que ver con los problemas psicológicos que eso puede generar cuando la cirugía estética ha sido producto de una suerte de negación de sí mismo de la persona que busca afirmarse cambiándose. No sé si me explico. Pero la cirugía estética, a pesar de que hay muchos ámbitos en los cuales pareciera que no es problemática, sin embargo, sí tiene ámbitos en los cuales es problemática y, sin embargo, se ha usado y abusado de ella en el sentido de que se ha practicado sin atender a otro tipo de efectos que puede tener y de alguna manera corresponde también a ese deseo de muchas veces de tener un cuerpo perfecto, un cuerpo, ¿no es cierto?, atractivo, etc. Pero claro, pero el ser humano no es solo eso, ¿no? Están, bueno, las cirugías de cambio de sexo, toda la prostética, la medicina anti-envejecimiento, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado bastante también. Se está investigando, aunque ahí también yo creo que hay mucho de ciencia ficción todavía, ni siquiera de ciencia, ¿no?, sino de ciencia ficción, los interfaces humano-computador. Hay algunos transhumanistas que piensan o sea, que desde luego conciben el cerebro del ser humano como una suerte de supercomputador y piensan que en algún momento se podrá crear una interfase que permita bajar toda la información que está en el cerebro a un disco duro externo, digámoslo así, o subir lo que ustedes tienen en un disco duro externo al cerebro, en fin, ¿no? Obviamente todo eso tiene una serie de supuestos antropológicos que son muy discutibles, pero efectivamente se piensa eso y se está investigando
profusamente en esa materia. La criónica, que yo no sé si ustedes saben lo que es, ¿no es cierto?, pero tiene que ver con estas investigaciones que pretenden que de alguna manera se congela al ser humano, pretendiendo que en algún momento la ciencia va efectivamente a poder revivir a ese muerto. Entonces se preserva el cuerpo sin que sufra todos los procesos normales una vez que adviene la muerte, y de esa manera entonces se espera que en algún momento ese cuerpo pueda, en cierto sentido, resucitar, ¿no? Y para eso también investigación, etcétera, etcétera. Bueno, están las cuestiones de rendimiento físico, el control de los estados de ánimo, bueno, el anti-envejecimiento que lo acabo de señalar, ¿no es cierto? Bueno, esto me repetí, parece, en esos dos me repetí, y después la clonación, que es un tema muy conocido. Bueno, todos estos son ámbitos en los cuales los transhumanistas son muy optimistas respecto de lo que se puede obtener en relación con el ser humano, para que el ser humano tenga una mejor vida, para que el ser humano tenga una vida mejor. Sí, si queremos ordenar un poco esto, bueno, ¿cuáles son los ámbitos en los que se pueden producir estas mejoras? Bueno, el ámbito físico, desde luego. Están las mejoras corporales que tienen que ver con la actividad corporal, las mejoras corporales que tienen que ver con la estética, que las nombrábamos recién, la resistencia a la enfermedad, el mejor rendimiento en deporte, la expansión de la vida e incluso la inmortalidad. Todo eso tiene que ver con mejoras directamente físicas, ¿no? Y las mejoras físicas están relacionadas con estas prácticas que son la ingeniería genética relacionada con el diseño de niños. Hay autores que incluso han señalado que debiera llegar a ser una obligación legal de los padres diseñar los mejores niños, de la misma manera que los padres están obligados, tienen una obligación moral y en algún grado legal de brindarles una buena educación a sus hijos. Bueno, también sería una obligación moral y legal el diseñar los mejores niños, ¿no? Ahí son dos autores, ¿no es cierto?, Saulescu y Persson, los que están proponiendo esto, y es una propuesta que ha generado mucha discusión, ¿no? Después hay otro tipo de mejoras, ¿no es cierto?, las mejoras cognitivas, la mejora de la memoria, la mejora de la concentración, el aumento de la capacidad de trabajo intelectual prolongado, ¿no? Que esto tiene que ver también con la capacidad de vigilia. Normalmente, fíjense ustedes que para un ser humano se calcula que puede mantener la atención en un 100%, es muy difícil que la mantenga más allá de 45 minutos en que esté escuchando una clase como esta, ¿no? Yo ya estoy cerca, pero en fin. Entonces yo les podría dar una pastilla el día de mañana para que entonces puedan escucharme unas 3 horas más, ¿no? Que es lo que tengo preparado de clase. No, eso no es cierto, ¿no? Pero hay una capacidad intelectual que es limitada, por supuesto. La capacidad, ¿no es cierto?, de trabajo intelectual puede ser mayor que 45 minutos, ¿no? Uno puede trabajar 3 horas, 4 horas con alta productividad, pero siempre va decayendo, ¿no?, en la medida que más tiempo pasa, y se piensa que eso se podría mejorar, ¿no? Por supuesto también, siempre en ese contexto en que yo les decía que los transhumanistas tienden a borrar la frontera entre lo que es la máquina y el ser humano. Ellos piensan que toda la vida, ¿no es cierto?, podría mejorar mucho en la medida que la misma inteligencia artificial vaya desarrollándose, ¿no? Hoy día nosotros hemos visto el famoso chat GPT, ¿no es cierto? Además, el chat GPT, tengan ustedes en consideración que se creó y no va a tener, en cierto sentido, comillas, es inmortal, en el sentido de que vamos a tener luego el chat GPT 2.0, 3.0, 4.0, y el 50.0 va a estar saliendo cuando todos nosotros hayamos muerto, y el 100.0 va a seguir surgiendo cuando la siguiente generación haya muerto, y es una inteligencia artificial que se va a seguir desarrollando sin ciertas limitaciones, por ejemplo, temporales que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, es muy pensable que vamos a llegar a
a máquinas, comillas, comillas, súper inteligentes. Obviamente ahí podemos discutir qué sea la inteligencia y si esas máquinas lo son o no lo son, ¿no? Por mucho que puedan hacer muchas cosas, que puedan hacer cálculos, ¿no es cierto?, realmente fantásticos, ¿no? También lo que ya les decía, se piensa que se va a poder subir al cerebro humano lo que está en discos externos, que se va a poder bajar, en fin, etcétera. Después se piensa también que puede haber mejoras morales del ser humano a partir de la manipulación de sus sentimientos y de sus emociones, cambiando las emociones, cambiando los sentimientos de las personas, yo cambio sus conductas. Incluso aquí también, ¿no es cierto?, hay propuestas donde sería obligatorio consumir cierto tipo de fármacos para modificar ciertas conductas que están poniendo en riesgo la humanidad, ¿no? Por ejemplo, las que tienen que ver con los que estarían, esas conductas que producen, que tienden a aumentar el desastre climático, ¿no es cierto?, o las conductas que de alguna manera también aumentan el riesgo de que la humanidad acabe por el mal uso de tecnologías como la energía nuclear o la posibilidad, ¿no es cierto?, de usar armas biológicas que simplemente exterminen a la humanidad. Para evitar eso, ¿no es cierto?, sería obligatorio, ¿no es cierto?, intervenir al ser humano de manera de poder dominar sus conductas, ¿no? Obviamente eso tiene que ver, ha habido una gran discusión respecto de la incidencia que tiene en la libertad humana, la libertad individual y la libertad ejercida en sociedad, e incluso, ¿no es cierto?, con el mismo carácter moral del ser humano, ¿no? Pero no nos vamos a meter en eso. Rápidamente, ¿no es cierto? Déjenme unas palabras y de ahí tenemos, entiendo que partimos algo tarde, ¿no es cierto? Por eso entiendo que todavía estoy en la hora, ¿no? Pero déjenme unos minutos, voy a tratar de ir rápido para tratar de mostrarles, ¿no es cierto?, el transhumanismo como ideología, ¿no? El transhumanismo, ustedes pueden suponer, tiene una altísima dosis de materialismo, ¿no? El transhumanismo concibe, ¿no es cierto?, al ser humano como una simple materia más evolucionada que otras, ¿no? Y a partir de allí, obviamente, o sea, si el ser humano fuese eso, y nada más, probablemente el transhumanismo tendría mucha más razón en muchas cosas, no sé si en todo, pero mucha más razón, ¿no? O sea, si no es más que materia más evolucionada, efectivamente la diferencia que el ser humano puede tener respecto de lo que es un animal o una máquina, bueno, es cuestión de grados, pero no es cuestión de esencias, no es cuestión de diferencia de especie, no es cuestión de que hay capacidades, potencias, facultades distintas, ¿no es cierto?, radicalmente distintas, etcétera, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Pero a partir, ¿no es cierto?, pero a ver, antes de eso, materialismo primero. El segundo elemento macro que yo diría define a la ideología transhumanista tiene que ver con lo que podríamos llamar el cientificismo. Y es, dicho muy someramente, el cientificismo, dicho muy someramente, es esa visión del saber humano como un saber que es capaz de comprender toda la realidad y luego de comprenderlo, ¿no es cierto?, que es la variante técnica, ¿no es cierto?, dominar esa realidad mediante la tecnología. Por supuesto, esa visión cientificista a su vez tiene también una base materialista, porque se piensa que las realidades no son más que las realidades sensibles, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, la ciencia la ciencia moderna, ¿no es cierto?, se va a caracterizar por ser de carácter empirista, ¿no?, por querer definir de alguna manera esas leyes que explican el comportamiento visible y medible que las cosas tienen, y entre esas cosas también el ser humano, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque piensen ustedes que tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Desde luego, como ya lo leíamos en Descartes, ¿no?, se piensa que el ser humano puede llegar a dominar la naturaleza y dominar entonces al mismo ser humano, puede controlarlo. Y controlarlo, ¿no es cierto?, puede ejercer entonces su poder sobre él, su poder tecnológico sobre él para
ir llevándolo, ¿no es cierto?, para llevarlo en una determinada dirección, ¿no? Ahora, claro, eso obviamente corresponde a una visión muy restrictiva del ser humano, donde, desde luego, fíjense ustedes, ese control de alguna manera se va a oponer, ¿no es cierto?, a esta realidad que es muy humana, y es precisamente el amor. Y cuando hablo del bien, cuando hablo del amor, no estoy hablando de un concepto medio etéreo, estoy hablando del amor por el bien del ser humano y por el amor del bien, de ese bien humano de un individuo concreto, ¿no? Estoy hablando, ¿no es cierto?, del amor, por ejemplo, que unos padres pueden tener respecto de su hijo. Ese no es un amor abstracto, es un amor que de alguna manera considera la realidad del hijo, es un amor que quiere mejorar al hijo, ojo, ¿no es cierto?, quiere mejorarlo, pero quiere mejorarlo desde lo que el hijo es, considerando, ¿no es cierto?, sus virtudes, sus defectos, sus talentos, sus habilidades, pero también sus limitaciones, ¿no es cierto? Cuando uno se acerca a esa misma realidad que es el hijo, pero con esta otra mentalidad, más que una mentalidad de amor, es una mentalidad de control. Yo no sé si también hay películas que tratan de esto, pero son esos padres a veces más allá de la cuestión tecnológica, ¿no? Pero seguramente a lo mejor todos incluso conocemos a alguno en la vida real, ¿no? Pero son esos padres dominantes que de alguna manera desarrollan un proyecto de vida para el hijo, por ejemplo, que sea deportista y que sea campeón de tenis, por ejemplo. Y lo someten, ¿no es cierto?, a unos entrenamientos, son capaces de gastar fortunas, ¿no es cierto?, para que el hijo sea un campeón de tenis, pero más que porque él quiera, porque es su propio proyecto. Y esa relación entonces se convierte en relación de control sobre el hijo y no en una relación de amor con el hijo, ¿no? Esto obviamente supone algo que yo ya mencionaba al pasar, ¿no? Hay aquí una concepción de un hombre ideal que se opone al hombre real, ¿no? Es pensar un hombre mejor definido en abstracto, en un papel, que tiene ciertas características, ¿no? Cuando uno trabaja con el hombre ideal, es muy fácil definir esas características. Es obvio, por ejemplo, que si yo pienso en el hombre ideal, ese hombre ideal va a tener como una de sus características un hombre con una muy buena memoria, porque tener una muy buena memoria es mejor que tener una muy mala memoria, ¿no? Pero claro, pero si yo entonces tomo eso y me dedico a crear a ese hombre con buena memoria, dado que eso obedece a mi ideal, no será raro que me encuentre con severos problemas del hombre real, porque para el hombre real, tan importante como recordar, puede ser también muy importante olvidar. Y resulta que en el camino yo he estado centrado, ¿no es cierto? He puesto el foco en esa mejor memoria, pero estoy olvidándome, ¿no es cierto?, de que el hombre real, todos sus elementos están interrelacionados, ¿no? Piensen ustedes, o sea, esto es una experiencia cotidiana que nosotros tenemos. Si a alguno de ustedes le duele la muela, yo le aseguro que no va a poder pensar con tranquilidad, ¿no? Una cuestión es absolutamente corporal, muy específica, de una parte muy pequeña del cuerpo, y sin embargo incide en una actividad del espíritu que yo, dado eso, no puedo realizar, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el hombre es un todo en el cual las partes, ¿no es cierto?, no se explican por sí solas, sino que también se explican en función del todo. Cuando pensamos el hombre ideal, es muy fácil que se nos desarme el hombre real, y me parece a mí que en el transhumanismo esto efectivamente sucede, y por eso yo creo que tiene este carácter también ideológico. La otra cosa que está relacionada con lo que les acabo de decir, ese pensar un hombre ideal supone también la no aceptación del hombre real, ¿no? Normalmente los amores humanos suponen la aceptación del hombre real para desde el hombre real concreto ir en la medida de lo posible creciendo. Y cualquiera que haya sido padre, ¿no es cierto?, sabrá que a unos hijos en cierta materia le puede pedir más, pero no a todos, y al otro, ¿no es cierto?, le puede pedir más en otra área que no le puede pedir al primero. ¿Por qué? Porque los padres, ¿no es cierto?, trabajan efectivamente con personas reales. Lo mismo los profesores, en fin, en general en la comunidad, en una comunidad, cualquiera que sea,
incluso en una empresa. Si es una comunidad sana, se trabaja con hombres reales, ¿no? Y eso supone una aceptación de lo que somos, con nuestros talentos y habilidades, nuestras capacidades, ¿no es cierto?, pero también con nuestras limitaciones, no para refugiarnos en las limitaciones, para mejorarlas en la medida de lo posible, pero ahí está lo importante, en la medida de lo posible, ¿no? Y no hacemos entonces del hombre real un hombre desechable porque no pueda llegar a ser perfecto, ¿no? En este sentido, ¿no es cierto?, el transhumanismo, yo les diría, tiene una dosis importante de no aceptación del hombre real. Si ustedes quieren, de un desamor por el hombre real. A ver, hay otro elemento, ¿no es cierto?, que puede ser importante. No me voy a referir a todo lo que está en esta diapositiva por razones de tiempo, pero sí quiero añadir expresamente, aunque ya está implícito en lo que he dicho, ¿no? Pero hay otro elemento que hace del transhumanismo una ideología, ¿no? En el transhumanismo, ¿no es cierto?, el hombre se ve a sí mismo precisamente como un Prometeo, como un dios, como un semidios, ¿no?, digamos, o como un hombre que quiere ser Dios, para él, ¿no es cierto?, crearse a sí mismo. ¿Mm? Pero claro, pero eso implica desconocer el bien de la naturaleza humana, implica desconocer lo que somos. El ser humano normalmente participa en cierta medida de esta capacidad divina que es crear, ¿no? No voy a explicar qué significa participar en cierta medida, pero de alguna manera tiene una cierta capacidad de creación el ser humano, pero claro, pero el ser humano no es creador al modo divino, y por eso crea desde lo recibido, desde lo que poseemos naturalmente, pero eso está, yo les diría, profundamente desconocido, negado en el caso del transhumanismo, ¿no? Hay un desconocimiento, incluso hay un desamor, como les decía antes, respecto de la naturaleza humana. Hay otro elemento que se relaciona con el anterior, que en función, digamos, o en vistas de este desconocimiento de la naturaleza, también hay una visión del ser humano en que la mejora que se concibe para él es una mejora del individuo, pero de un individuo aislado de la comunidad en la cual ese individuo existe. Fíjense ustedes que aquí hay una cosa que podríamos desarrollar más, un tema muy bonito, pero no tenemos tiempo. Pero fíjense ustedes que los bienes que posee un individuo, como es su memoria, como es su capacidad de concentración, como son sus capacidades físicas, no son simplemente bienes de ese individuo, aunque lo son, ¿no? Por supuesto que son bienes de ese individuo, pero son bienes que de alguna manera son también bienes para otro. Si el hombre es un ser social, las capacidades que alguien tiene son para ser ejercidas no solo en beneficio propio, sino en beneficio precisamente de esa comunidad. Ahora, eso significa asumir la naturaleza humana como un bien compartido, como un bien común. Porque claro, en esa medida, las mismas mejoras, el mismo perfeccionamiento mejor, ¿no es cierto?, para usar ese término, que el término mejora simplemente, el perfeccionamiento humano es perfeccionamiento del individuo, pero junto con el perfeccionamiento del individuo es perfeccionamiento de la comunidad, porque es un individuo que de alguna manera, precisamente sus propias capacidades, las pone al servicio de la comunidad. Su naturaleza la pone como bien compartido. El transhumanismo en ese sentido busca individuos perfectos, pero no busca comunidades perfectas. Busca individuos, ¿no es cierto?, que puedan triunfar en un deporte, ¿no es cierto?, pero no buscan el perfeccionamiento, el desarrollo de ese deporte en sentido colectivo, ¿no? En sentido de que mejore, digamos así, las condiciones de competencia deportiva, etcétera, 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 ¿no? Se busca al individuo perfecto, como dice allí, pero no la comunidad perfecta, ¿no? En fin, yo creo que estoy más o menos en el tiempo. Tenía todavía algunas cosas más, ¿no es cierto?, pero las vamos a dejar allí porque yo creo que por lo menos tenemos suficiente
materia para ir teniendo alguna conversación, algunas preguntas, etcétera, ¿no? Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Muchas gracias, José Luis. Hay muchos que no veo igual, ¿no? Porque estos aparatos tecnológicos impiden la comunicación y apagan las cámaras y ya nos vemos a través del algoritmo, pero incluso ni siquiera a través del algoritmo, en fin. Ahí están apareciendo algunos. Sí, parece que mi interpelación algún efecto surtió. Sí. Patricio, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, una pregunta. Hola, José Luis, muchas gracias. Pero esto parece que es un avance inoxidable. ¿Cómo se llama la palabra? Inexorable. Claro, estamos, o sea, es definitivamente a donde vamos. No sé si al 2050 o al 2100. Ahora, ¿hay un contrarresto de esto para proteger a la naturaleza humana? Porque yo creo que ahí está la clave la clave de esto, la naturaleza humana la queremos que proteger o crecer, hacer crecer, no sé. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo soy bien escéptico de esos determinismos absolutos, ¿no? O sea, sin lugar a duda que el avance tecnológico se está produciendo, ¿no? Pero no estoy seguro de que necesariamente vayamos a hacer mal uso de él, ¿no? Piensa tú un caso, digamos, que es una tecnología que tenemos a disposición y que se usó mal una vez, pero después de eso, precisamente por las consecuencias que se vio que tenía, no la hemos usado de nuevo mal, habiendo tenido muchas posibilidades de usarla mal, que es la energía nuclear, ¿no? Se usó la bomba atómica al final de la Segunda Guerra Mundial y después todas las potencias bélicas que tiene la bomba atómica no la han usado más. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano puede refrenarse respecto del mal uso de ciertas tecnologías que tiene a su disposición. Este es un ejemplo de varios que se podrían poner, ¿no? Pero desde luego piensa tú, todas estas posibilidades técnicas, bueno, están generando, todavía es bastante incipiente, pero ya hay pronunciamientos, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, ¿no es cierto?, hay legislación en muchos estados en Estados Unidos, ya incluso en nuestro Parlamento ha habido alguna preocupación, aunque todavía no tenemos un ordenamiento jurídico de todo esto, pero en términos generales, efectivamente hay preocupación porque, claro, se ve que las consecuencias de esto, si no las ordenamos, pueden ser simplemente terroríficas, ¿no? Si ustedes han visto películas, no sé si han visto la película Gattaca, por ejemplo, ¿no? Que plantea las consecuencias sociales que puede producir la existencia de esta mejora, porque claro, ¿y cuál es una de esas consecuencias sociales? Pues el hecho de que se nos puede segregar la sociedad entre seres mejorados y seres no mejorados, ¿no? Y los no mejorados por los motivos que sean, muy probablemente económicos en muchos casos, porque esto va a ser caro, pero también alguien podría tener motivos religiosos o motivos morales, ¿no es cierto?, para no aplicarse esta tecnología a sí mismo, ¿no? Entonces esa persona va a quedar segregada en una sociedad en que va a privilegiar obviamente al hombre mejorado, ¿no? Entonces vamos a tener una suerte de nueva raza aria superior, digamos así, que ya no va a ser aria, sino que va a ser posthumana, y el humano, digamos, el que ha permanecido en el estado actual que tenemos, va a ser un ser de segunda o tercera categoría, ¿no? Esa es una posibilidad y una posibilidad muy real. Piensa tú, yo soy profesor universitario, piensa tú si yo en la misma sala estoy trabajando con alumnos que con un chip en el cerebro, esto no existe, pero supongamos que puede llegar a existir, que tienen un chip en el cerebro y que tienen una memoria 10 veces mejor que el compañero que está sentado en la silla de al lado. ¿Cómo manejo eso? ¿No? ¿Cómo manejo eso? O le voy a decir al que tiene una memoria, digamos así, natural, por decirlo, aunque sea muy cultivada, pero natural, le voy a decir, no, tú no puedes estudiar en la universidad. ¿Te fijas? O sea, se crean una serie de problemas prácticos que son muy grandes, digamos. O sea, y aquí estoy apuntando
a los problemas sociales, ¿no? Porque obviamente hay muchos otros problemas, todos los problemas que tienen que ver con las mejoras de las conductas, ¿no? Bueno, ¿no estaría dañando el mismo carácter moral del ser humano al determinarle sus conductas mediante fármaco y no dejarlo entonces elegir libremente? ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué pasa con la imputabilidad de los actos humanos? Si esto tiene consecuencias jurídicas, tiene consecuencias morales. Entonces, yo creo que es muy claro, cuando tú te metes en las discusiones que existen, yo creo que todo el mundo está claro que esto puede tener consecuencias enormes. ¿Cuál es la reacción que se ha producido? Bueno, precaución, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Yo les planteé ahora los transhumanistas, ¿no? Pero frente a los transhumanistas hay muchos, digamos así, que no comparten este optimismo de los transhumanistas, ¿no? Y dicen, cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ver entonces cómo lo vamos a usar, sin lugar a duda que hay muchas técnicas que van a ser útiles, que las podemos usar, y ahí vienen muchas distinciones, ¿no? Hay muchas de estas cosas, por ejemplo, no me voy a meter en eso, pero tú puedes adivinar que hay gigantescas discusiones detrás de lo que te voy a decir, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, muchas de estas cosas, por ejemplo, se pueden usar terapéuticamente, pero no como mejora absoluta o simple mejora, es decir, para mejorar a una persona que está en condición normal, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo tengo un accidente y pierdo un brazo, pareciera que no hay un problema ético que me pongan un brazo biónico, ¿no? O como a esta bailarina de ballet que perdió una pierna en la maratón de Boston. No hay un problema que le pongan una pierna biónica, ¿no? Pero pareciera que no es tan claro que si yo tengo mis dos piernas sanas y mis dos brazos sanos, vaya y diga, córtenme los brazos, córtenme las piernas y pónganme el brazo biónico. Pareciera que no es tan claro, ¿no? Es decir, después piensa tú, un ojo que ve más pareciera que es mejor ojo. Pero piensa tú que esto no existe, pero se piensa que podría llegar a desarrollarse, ¿no? No sé si ustedes han escuchado la discusión en torno a esta maquinita que se quería poner, de hecho en algunas partes del mundo se ha puesto, ¿no? Para que por razones de seguridad, ¿no es cierto?, la persona pasa y no es simplemente así como rayos X, sino que la persona aparece en cámara desnuda, ¿no? Entonces ahí ha existido una gran polémica entre si ha de primar las razones de seguridad o si han de primar las razones de intimidad, ¿no? Y ha habido una polémica muy grande, etcétera, ¿no? Fíjate tú que esa tecnología se piensa que podría llegar a ser implantada en el ojo el día de mañana, ¿no? Entonces, claro, vas a tener un ojo mejorado, pero resulta que, claro, yo voy a poder mejorar lo activo y veo todo el mundo desnudo, ¿no? Entonces, claro, es una cosa, ahora podrá haber muchos que están muy entusiasmados, ¿no es cierto?, con el avance pero sin lugar a duda que es problemático, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, yo diría, fácilmente de que aquí hay un mundo fascinante por un lado, pero también un mundo que nos abre muchísimas interrogantes. Entonces, en ese sentido, hay conciencia en la humanidad de que, aunque el avance tecnológico sigue produciéndose, hay que tener mucho cuidado. Y en ese sentido yo creo que va a haberlo, ¿no? Ahora, obviamente no tengo una bola de cristal, no puedo ver el futuro, probablemente entre medio va a haber abusos, ¿no es cierto? Ya los ha habido, no sé si se acuerdan de este caso de este científico chino, ¿no? Que se arrancó con los tarros, ¿no es cierto? Practicando ingeniería genética con un par de niñas, ¿no es cierto? O sea, creo que un niño y una niña, ¿no? Pero que la comunidad científica, y no solo la comunidad científica, sino que jurídicamente fue inmediatamente condenado, se fue a la cárcel, etcétera, ¿no? Porque era una cosa que ya la mayoría de los estados lo ha prohibido. Piensen ustedes en la clonación humana, ¿no? En general, las legislaciones la han ido prohibiendo y aparentemente no hemos tenido clonaciones humanas. ¿Quiere decir eso que ningún científico se va a arrancar con los tarros? No estoy seguro, probablemente lo va a haber, ¿no? Pero en términos generales se mantiene un cierto orden. Entonces, en ese sentido, yo no estoy tan claro que esa inexorabilidad a la cual tú aludías vaya efectivamente a darse. Yo creo que el ser humano, espero que así sea,
Obviamente la realidad misma va a ser compleja, va a haber gente que se sale de la ley, pero en términos generales yo creo que es posible mantener un orden. Ahora, ¿dónde se ponga ese orden? Claro, no estoy seguro que vaya a coincidir exactamente con lo que yo pienso que debiera ser ese orden, ¿no? Obviamente yo he reflexionado sobre el tema de cuáles vendrían a ser las mejoras que son lícitas y cuáles son las mejoras que no serían lícitas. Tengo algunas cosas escritas sobre ella, pero no lo he desarrollado acá, ¿no? Y eso sirve como criterio general para determinar entonces qué debería ser permitido, qué no debería ser permitido, en qué circunstancias debería ser permitido, en qué circunstancias no debería, y así sucesivamente, ¿no? Pero yo creo que aunque las cosas no vayan a coincidir necesariamente con el orden que yo estimo, debiera ser, ¿no? Probablemente algún orden va a haber, ¿no? José Luis, Sí. me voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta. Ujú. Em, el origen de todo este movimiento eh, es rastreable, eh, y si es rastreable, es más por el lado científico, por el lado del pensamiento. No digo de esa actitud como puede haber tenido un Pico de la Mirándola o un Descartes. Estoy pensando en ya, Sí, en en el mundo pensar contemporáneo, ahora, digamos. o pensar un mundo así desde el punto, porque, a ver, esta pregunta la hago también porque me imagino que tiene que haber, por ejemplo, este señor Huxley que usó por primera vez la palabra, en qué año fue? Y si tenía alguna relación con movimientos que no se llamaban transhumanistas, pero que podrían haber sido movimientos que tal vez sí tenían una concepción de la sociedad distinta o querían ver un mundo distinto y se fueron por este lado aparentemente más individualista. No sé. No, en todo caso, sí es más o menos, se puede trazar, ¿no? O sea, de hecho, bueno, lo que se llama el movimiento transhumanista, bueno, tiene una fecha muy concreta de nacimiento, ¿no? Eso ocurre no me acuerdo la fecha exacta, pero yo te diría en el último cuarto o en el último tercio del siglo pasado, del siglo XX, y es un movimiento que reúne a filósofos, a mucha gente que está, a muchos científicos, ¿no es cierto? Desde luego, yo les mencionaba por allí, ¿no? Pero hay muchos que provienen del mundo de la investigación en células, ¿no es cierto? La investigación celular. Claro, y se han juntado, se han potenciado, ¿no es cierto? Y han salido, digamos así, con estas propuestas, etcétera. Y promueven entonces o sea, ya no es solo una cuestión científica, sino que hay, yo diría, una cuestión política, ¿no? De promoción de ciertas ideas para modificar al hombre, para modificar la sociedad, de manera tal de que, incluso por allí lo dicen, ¿no? O sea, si lo logramos, el hombre va a llegar a ser simplemente irreconocible si lo comparamos con lo que es hoy día, ¿no? Eso es perfectamente trazable. Hay un artículo de uno de los intelectuales, ¿no es cierto?, comprometidos con el transhumanismo, que se llama Nick Bostrom, que se llama precisamente History of Transhumanism. Y ahí él muestra un poco cuál es la historia de este movimiento, pero también muestra la historia larga, es decir, todos estos antecedentes históricos, aun cuando obviamente tú lees el artículo y claro, es un artículo que lleva mucha agua al molino propio, digamos así, transformando en antecedentes del transhumanismo cosas que tú las podrías interpretar de manera perfectamente contraria a eso, ¿no? Pero claro, hay antecedentes porque, como te decía antes, el transhumanismo sí se funda, ¿no es cierto? Porque sí se funda en ciertas inclinaciones, ciertos deseos que son naturales en el hombre, ¿no? Pues en ese sentido, crear una ideología que sea absolutamente ajena a cualquier deseo humano es imposible porque, claro, nadie la pesca, ¿no? O sea, sería un fracaso absoluto desde el primer minuto que surge como ideología, ¿no? Entonces, en ese sentido, en general, las ideologías
sea como el transhumanismo, sean las ideologías clásicas, el marxismo, el liberalismo, es evidente que tienen elementos que están recogiendo deseos, ¿no es cierto?, aspiraciones que son muy profundamente humanas, ¿no? El problema está en cómo tergiversan después y cómo luego quieren adecuar al ser humano real a ese modelo que han creado, ¿no es cierto?, y que es más bien abstracto, ¿no? Pero sí, es trazable. Yo diría el movimiento transhumanista con este nombre debe ser, no recuerdo bien la fecha, pero es fácilmente visible. Se puede entrar, de hecho, a la página del movimiento que es, como les decía antes, Humanity Plus, y ahí va a estar, ¿no? Yo creo que la constitución del movimiento como tal debe ser de la década del 80, creo, ni siquiera del 70, pero habría que verificarlo, ¿no? Ahora, por supuesto, ya antes de eso existían muchos científicos, muchos filósofos que estaban pensando, ¿no es cierto?, en esta línea, pero claro, que no eran formalmente transhumanistas porque claro, no se había constituido el movimiento como tal, etcétera, ¿no? Hay un famoso artículo de un científico filósofo americano, ¿no?, Tristan Engelhardt, que es muy famoso, pues que se llama, no voy a recordar bien el título ahora, pero es más o menos así, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a hacer de nosotros una mejor imagen y semejanza, ¿no? Hasta ahí llega la... claro, es un título de artículo, ¿no es cierto?, muy decidor, muy provocativo al mismo tiempo, pero que yo creo que recoge de alguna manera lo que va a ser el espíritu del transhumanismo después, aun cuando en estricto rigor Engelhardt no fue un transhumanista, él nunca adhirió al movimiento transhumanista, pero obviamente tenía muchos elementos de su propio pensamiento que eran bastante coherentes con ese movimiento. Lo que pasa es que ahí uno puede usar el término transhumanista en un sentido amplio para designar a toda persona que tenga una visión muy favorable u optimista respecto de la aplicación de esta tecnología al mejoramiento del ser humano, o podemos usar transhumanista en un sentido estricto que corresponde más bien a aquellos que se adhieren, digamos, a este movimiento y por lo tanto se transforman también, se hacen a sí mismos instrumentos de discusión de estas ideas, ya con un cierto carácter político y no solo con afanes científicos, etc., ¿no? Gracias, José. Guillermo. Hola, muchas gracias por la presentación, profe. Tengo una consulta. En términos bíblicos, se podría decir, ¿se podría llamar esta filosofía, o como se llama, un poco como, siempre trasciende como a los satanistas? Yo lo digo porque siempre conjugan con el marxismo. Ay. Y el marxismo en base siempre va a lo mismo, o sea, siempre es, su base de ser es la envidia, es mentir, es siempre pecados capitales, básicamente eso. ¿Se podría llevar a eso en el transhumanismo? No, o sea, a ver, ahí yo te diría te respondería en dos líneas, ¿no? Evidentemente en el análisis teológico, ¿no? Y en el análisis desde la fe cristiana, evidentemente, ¿no? Es decir, podemos ser agustinianos, ¿no? Aquí, es decir, hay dos amores, ¿no? Dos amores crearon dos ciudades, ¿no? El amor de sí mismo, eh, la ciudad del hombre, la ciudad, en el fondo la ciudad del mal, y el desprecio decía, y el amor de Dios, la ciudad celestial, ¿no? La ciudad terrena, la ciudad celestial, ¿no? En Santo Tomás, o sea, perdón, en San Agustín esto sobre todo tiene que ver con la vida espiritual, ¿no? No está hablando de ciudades en sentido político, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, ¿no? La vida humana se divide en bien y en mal, y ahí nos estamos jugando todos los días, ¿no? Y por supuesto, detrás del mal muchas veces está el demonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo podría decir, sí, efectivamente, en estas cosas, detrás de todo mal, ¿no es cierto?, el cornudo puede meter su cola, digamos, ¿no? Evidente, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿no es cierto?, también ahora tengo que atender directamente a lo que es el movimiento transhumanista, ¿no? Si tú me preguntas a mí, claro, en relación con lo primero yo te podría decir, ¿es un movimiento donde hay olor a azufre? Sí, hay olor a azufre.
Pero claro, pero eso no quiere decir que en estos autores haya una práctica satanista formal y directa, ¿no? Probablemente son autores, o sea, en general son autores sin ningún tipo de fe ni creencia, ningún tipo de ser, digámoslo así, suprahumano, ¿no es cierto?, suprasensible, son en general en el sentido de un ateísmo muy profundo, ¿no? Y cuando digo ateísmo no solo es negación de Dios, sino también negación de cualquier ente espiritual, sea ángel puro, ángel caído, digamos así, entonces, en ese sentido, no. En ese sentido no son satanistas, no hay una práctica satanista formal ni cosa que se parezca. Eh, Ahora, en un sentido teológico y donde si quieres llegar a las causas últimas, etcétera, claro, obviamente podrías decir que sí, aunque probablemente también habría que aclarar que muchas veces no hay que echarle todas las culpas al demonio, sino que el ser humano también las tiene propias, ¿no? No, claro. Igual me llama la atención el odio férreo hacia el ser humano. No, por supuesto. Y ese odio tiene estas dos vertientes, ¿no? O sea, tú le Sí, puedes pero dar, obviamente en respuesta desde la fe, ¿no? Porque desde luego la existencia del demonio es una cuestión de fe, ¿no? No es algo que pueda ser demostrado por la razón, ¿no? Y en general la existencia de los entes puramente espirituales, intelectuales distintos de Dios, no se pueden demostrar por la razón, ¿no? Entonces es algo que tú lo analizas desde la fe. Y obviamente en el análisis de la fe, en último término, cuando llega a la causa última, bueno, obviamente sí entra ese factor, ¿no? Pero también puedes hacer un análisis en el terreno puramente humano y ahí tú no vas a descubrir ni vas a ver, no tengo idea si alguno en particular puede estar metido en alguna secta satánica, no lo sé, ¿no? Pero es que eso aparezca, digamos así, como un condimento importante del movimiento transhumanista, yo diría no, definitivamente no. pero los transhumanistas, los científicos no son transhumanistas en general, pero los científicos tienen una idea de que no tiene límites la ciencia. Entonces, están en eso, y en esa filosofía, en ese modo de verlo, claro que justifican la libertad de la ciencia, justifican entonces cualquier cosa que pueda suceder, digamos. Es como cuando tú decías imagen de semejanza, ojalá que sea así porque tiene algo de trascendencia, pero, pero si no se aplica la trascendencia y sigue siendo material o cientificista, estamos sonados, digamos así. No, por supuesto, o sea, sin lugar a dudas tú tienes razón en que el modo de concebir la ciencia que tenemos hoy día trasciende absolutamente el movimiento transhumanista, ¿no? Sí, el movimiento transhumanista es una cosa muy particular dentro de un contexto mucho más amplio en el cual existe el cientificismo, ¿no? Y ese cientificismo corresponde al modo moderno de concebir la ciencia, que es un modo empirista por una parte y materialista por otro, ¿no? Por eso no es raro que el científico, no todos son así ni cosas que se parezcan, pero hay un cierto predominio en el mundo científico a profesar un cierto ateísmo, un escepticismo muy grande respecto de cualquier realidad suprasensible, ¿no? Y eso efectivamente es así, o sea, el cientificismo no se da solo en el transhumanismo en ese sentido es hijo de la modernidad. De hecho los transhumanistas, y si no me equivoco, creo que lo dice el mismo, uno de los autores que ya le cité, que es Bostrom, lo dice en un artículo, el transhumanismo se ve a sí mismo como la culminación de la ilustración, ¿no? O sea, desde ese hombre que con la razón llega a dominar el mundo, ¿no? Llega a dominar la naturaleza. Bostrom yo creo que lo dice tal cual, ¿no? Es decir, el transhumanismo es el punto culminante de la ilustración, que obviamente es el movimiento que culturalmente, filosóficamente, científicamente identifica la modernidad, ¿no? Y es una ciencia más que en ese sentido tiene esa dimensión altamente tecnológica, ¿no? La ciencia, digamos así, en el mundo medieval era simple conocimiento de la realidad. Hoy día, ¿no es cierto?, el mundo científico, además de conocimiento, tiene esa dosis muy importante de dominio de la naturaleza, ¿no? De sometimiento de la naturaleza.
Claro, hoy día se está discutiendo más, porque con todos los problemas ecológicos, etcétera, hemos visto claro, el puro dominio sin límite, bueno, termina causándonos más un daño que un beneficio, ¿no? Pero en términos generales, la ciencia sigue concibiéndose así. Carmen Gloria, veo que tiene la mano levantada. No, bueno, sí, excelente la clase, José Luis. En relación a lo que decía Guille, que este transhumanismo, yo creo que lo que tiene en común con otras teorías políticas y qué sé yo, ideología y cosas, es la falta de Dios. Porque en realidad, tal como tú acabas de explicar, es cierto que el conocimiento es a través de la razón y de los sentidos, no como las tendencias postmodernistas filosóficas en que esto en base a los sentimientos. Entonces, claro, es muy científica, es muy... Y por otro lado, oye, acabamos de estar en Pentecostés, la ciencia es un don de Dios, o sea, es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces, la ciencia es buena y es bueno entender, o sea, por lo menos hay un camino que es entender de la manera en que estamos hechos las personas por la razón y a través de los sentidos, qué sé yo. Pero hay otras corrientes políticas. Ahora, ¿cómo se enlazan al final? Yo creo que al final de cuentas es la falta de Dios nomás. Eso es lo que hace converger todo esto en unas ideologías políticas hoy en día que son perversas. Eso. Ajá. Sí, yo puedo estar, o sea, básicamente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que ustedes se van a las causas últimas, ¿no? Y eso está muy bien, pero también son interesantes las causas más próximas, digamos. O sea, entonces, claro, el análisis es importante hacerlo en la perspectiva que ustedes lo señalan, pero también puede hacerse en una perspectiva de causas más próximas, donde aparecen muchos más matices, más diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una cosa que es muy característica, que es la falta de Dios. Yo diría sí, pero dicho eso, yo creo que también hay que entrar en causas más próximas, causas más particulares, para dar razón de este fenómeno, ¿no? Porque obviamente cada una de estas ideologías tiene su propia especificidad, su propia particularidad, que no se explica simplemente acudiendo a la causa última, ¿no? Gracias, José. Carlos, ¿está por ahí? Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Saludo noches. a todos y maestro, clase magistral, felicidades. Quiero aterrizar un poco, siendo un poco más sencillo, digamos, al sentido común. ¿Qué pasa cuando a veces tú miras las actitudes, el comportamiento de una persona y ves que es poco inteligente, digamos, o poco habiloso? Y generalmente hay un dicho que dice, lo que natura no da, Salamanca no presta. Ajá. Entonces, para los transhumanistas esto debería ser una gran dificultad, porque ellos están tratando de buscar el hombre perfecto socialmente, el hombre perfecto políticamente, ideológicamente, y ya mencionaste que, por ejemplo, si ven que una guagua van a ser con ciertas debilidades o defectos, prefieren el aborto. Entonces, estamos deshumanizándonos y estamos saliendo del sentido común. Tenemos que entendernos todos, unos con un nivel de inteligencia mayor a otros, unos con mayores habilidades a otros, y yo creo que el transhumanismo está tratando de perfeccionar algo que no es perfectible. El hombre en sí y la sociedad entera no es perfectible. Todos somos, bíblicamente sabemos que somos hechos a semejanza de Dios, pero tenemos todas nuestras diferencias. Entonces, esto para mí a veces suena un poco cruel lo que menciona el transhumanismo. Sí, a ver, yo creo que habría que hacer una serie de precisiones a lo que acabas de afirmar, ¿no? Porque, claro, lo que está en juego aquí es qué noción de naturaleza estamos usando, qué concepto de naturaleza estamos usando, ¿no? Porque el concepto de naturaleza hoy día es un concepto equívoco,
Es un concepto que prácticamente todo el mundo usa, pero no se usa de igual manera, ¿no? Desde luego los transhumanistas sí reconocen que existe una naturaleza, pero existe una naturaleza más bien en el terreno de lo sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido se podría decir que que nuestra naturaleza corresponde en cierto sentido al estado actual de la evolución, digamos así, que nos ha tocado, y según eso tenemos ciertas capacidades, ¿no es cierto? Tenemos ciertas, etcétera. Bueno, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, podríamos decir que producto de ese estado evolutivo, además, estamos sujetos a ciertas leyes, ¿no es cierto?, y podemos usar entonces naturaleza ya en un sentido derivado para referirnos a las leyes que rigen nuestro comportamiento, ¿no? Partiendo por las leyes hasta físicas, ¿no? O sea, ninguno de nosotros puede desplazarse flotando simplemente al menos en la atmósfera terrestre, ¿no? Y hay leyes físicas que nos rigen y a las cuales tenemos que sujetarnos, ¿no? Bueno, pero hay otros conceptos de naturaleza, ¿no? El mismo Aristóteles maneja distintos conceptos de naturaleza, porque, fíjate tú, yo puedo decir que el hombre es naturalmente corpóreo, y estoy diciendo una cosa bastante distinta de cuando digo que el hombre es naturalmente político o que el hombre naturalmente tiene lenguaje. Y aquí voy a lo que tú decías, ¿no? Porque tú decías, bueno, el hombre no es perfectible. Si no es perfectible, pareciera que un niño no tiene que aprender el lenguaje, porque eso sería introducirlo a la perfección que es ajena a su naturaleza, porque el niño no nació con lenguaje. Y sin embargo, nosotros decimos efectivamente que el hombre es un ser que naturalmente tiene lenguaje. ¿Tiene lenguaje de la misma manera que tiene cuerpo? No. ¿Qué es lo que se nos está introduciendo aquí? Se nos está introduciendo un concepto de naturaleza que tiene que ver con los fines a los cuales se ordena la actividad de un ser según cuál es el ser que tenemos en juego, ¿no? Ya es un concepto de naturaleza que alude a fines, ¿no? Entonces, aludiendo a los fines, yo sí puedo decir que el ser humano tiene naturalmente lenguaje, aun cuando nazca sin lenguaje. Yo puedo decir que el hombre es naturalmente político, aun cuando en muchos momentos históricos no ha vivido en comunidad política, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque si eso es así, entonces el ser humano sí es perfectible. Lo que pasa es que para que se perfeccione, tendrá que perfeccionarse en la línea de esos fines que le son naturales. ¿Te fijas o no? Y lo que se salga de la línea de esos fines lo llamaremos no natural o antinatural, ¿no? Pero claro, hay que tener cuidado con el concepto del uso de naturaleza porque incluso el uso de la técnica, ¿no? Fíjate tú que hoy día tú para hablar conmigo has usado la técnica, porque te has comunicado conmigo a través de un computador, a través de una herramienta que es el Zoom, etcétera, hay una transmisión, etcétera. Y creo yo que a nadie de nosotros se le ocurriría que estamos realizando actividades antinaturales. Estamos realizando actividades que son, por supuesto, se sirven de artificios, pero que de alguna manera sirven a la naturaleza humana y en ese sentido están en la línea de lo que es natural al hombre. Podríamos decir, fíjate tú, aunque pueda parecer medio paradojal, ¿no? Pero podríamos decir que el ser humano es un hombre que naturalmente desarrolla la técnica, ¿no? Es un hombre que naturalmente desarrolla las cosas artificiales para a su vez apoyar su propia naturaleza, ¿no? Yo creo que eso se puede decir, pero claro, eso ya te muestra que hay que tener cuidado con el uso del concepto de naturaleza, y claro, y si entendemos naturaleza como algo dado y fijo, obviamente el ser humano no es perfectible, pero si entendemos la naturaleza, por una parte, en el origen, como el principio de movimiento de un ser, y en el fin, precisamente como objetivo, como fin hacia el cual se mueve un determinado ser, entonces no hay ningún problema de decir que el hombre es natural que desarrolle técnica, que aprenda lenguaje, que viva en comunidad política, y así que incorpore muchas otras cosas que no tenía de nacimiento. Desde luego la ciencia, ¿no? Es natural que el hombre desarrolle las ciencias, el conocimiento científico, el conocimiento del mundo, que desarrolle la filosofía. Y nadie nace con eso, ¿no? Eso es perfección que va adquiriendo el ser humano. Entonces,
Yo creo que eso sí es posible, es algo que recogen los transhumanistas, pero yo creo que los transhumanistas de alguna manera lo sacan de quicio y además, por supuesto, lo desligan de la naturaleza concebida teleológicamente, es decir, concebida en función del fin al cual el hombre ordena naturalmente su actividad, ¿no? Por ahí va el problema, pero no va, el problema de los transhumanistas no está en que afirmen que el ser humano es perfectible. Yo creo que eso en general lo afirmamos todos, ¿no? Sería raro, ¿no es cierto? Es como muy contraintuitiva la afirmación de que el ser humano tendría que quedarse sin ninguna perfección que no venga ya dada, ¿no? Todos mejoramos la memoria, vamos mejorando nuestras capacidades físicas, aprendemos a caminar, ¿no? El caminar es una cierta habilidad incorporada que no traemos naturalmente si entendemos naturaleza en un sentido fijo y lo ya simplemente dado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Y ahí Incluso, hay que incluso los pensar, ¿no es ciegos, cierto? El problema del transhumanismo no está en afirmar de alguna manera el deseo de perfección, el problema está en desligar ese deseo de perfección de la naturaleza entendida a partir de los fines que le son naturales al ser humano. Bastián, Hola, buenas noches. Excelente Bueno, charla, por cierto. gracias. Mire, me surge una duda cuando usted habló del posthumanismo. Por una razón simple, si para los transhumanistas el propósito es guiar al humano por, digamos, la mejor vía según ellos, habría que ver quién decide qué es la mejor vía. No, al cambiar las características del humano, ¿no dejaría de existir el humano como tal? ¿Y cómo pueden dirigir algo que ya no existe? No estaría... Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, eso supone ir un poquito más atrás. Lo que pasa es que acuérdate que la teoría de la evolución, no sé, aquí nos metemos en un tema que, claro, no podemos explicar, ¿no? Pero el libro de Darwin tiene un muy mal título, porque se habla de la evolución de las especies, ¿no? Y el término especie es un término que tradicionalmente en filosofía está muy ligado a las esencias, ¿no? Es decir, a lo que las cosas son, independientemente de cuán perfectas hayan llegado a ser o no dentro de aquello que son, ¿no? Pero son lo que son, ¿no es cierto? Y eso es lo que corresponde a la especie o a la esencia de la cosa. Pero claro, pero la teoría de la evolución lo que hace es negar la existencia de las especies o de las esencias en este sentido, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto?, somos un estadio en un proceso evolutivo, somos un momento en un proceso evolutivo, pero es cerrado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del evolucionista o desde el punto de vista del transhumanista, hablar de que somos humanos si a ser humano le ponemos la fuerza propia de ese carácter específico según cómo se concebía en la tradición filosófica, ¿no? Para el transhumanista, esa especie, esa esencia no existe, ¿no? Somos un momento en esa evolución y vamos a seguir evolucionando. Lo que ellos dicen, y lo decía en uno de los textos que leímos, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es intervenir y acelerar ese proceso evolutivo. Si tú me preguntas a mí, eso ya tiene una serie de problemas, ¿no? Pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, no hay esencias, ¿no? Entonces, no hay, hoy día, no solo mañana, sino que hoy día no hay un humano en el sentido que vulgarmente lo entendemos, ¿no? Lo que hay es algo que está cambiando, ¿no? Y que queramos o no, va a seguir cambiando. Lo que nosotros hacemos, dicen nuestros humanistas, es acelerar ese cambio, de alguna manera dirigir ese cambio, dirigir esa evolución para llegar más rápido, ¿no es cierto? En vez de millones de años, bueno, llegamos más rápido a ese estadio que se supone que va a ser mejor, pero que tampoco va a acabar allí, ¿no? Ahora, claro, va a ser un estadio en el cual, y eso los transhumanistas en general lo dicen con mucha claridad, no vamos ya más a reconocer al ser humano en el estadio actual, ¿no? Y por eso hablamos de un post-humano, pero el post-humano tampoco te lo tienes que figurar como un ser específico de cierto tipo. El post-humano, ¿no es cierto?, también, tú prolóngalo por millones de años y puede ser muchas cosas, ¿no? Es también, digamos, cada uno de ellos es un punto en esta cadena evolutiva, ¿no?
Bien, gracias. Muchas gracias, José. Aquí hay una última pregunta que es de Gonzalo. Muy bien. Hola Gonzalo, ¿cómo Hola, estás? José Luis. Muy bien, gracias. Oye, José Luis, te quería preguntar, en tu opinión, ¿cómo se entronca el transhumanismo, entendido así en pocas palabras como la búsqueda del incremento de las potencias humanas dentro de su propia naturaleza, por ejemplo, el gozar de más salud, de más longevidad, de más memoria, de más todo, ¿no es cierto? Pero de alguna forma igual dentro de lo que potencialmente es, eh, con una cosa que vemos hoy día que es una, la búsqueda de ciertos atributos que son más allá de la misma naturaleza, que no es ya una cosa de grado, sino que de naturaleza distinta. Me refiero, por ejemplo, al hecho de la moda, por ejemplo, de realizarse transformaciones corporales, mutilaciones, qué sé yo, implantes físicos que deforman la cara, piercing, tatuaje, en fin, o la idea de poder definir caprichosamente el sexo al que uno pertenece, cosas así, que como digo, no van tanto al incrementar las potencias, sino que a, a hacer una cosa distinta. Entonces yo no sé si veo debajo del agua pensando que una cosa es como la consecuencia del transhumanismo o si están, en tu opinión, si están entroncadas. Gracias. Eso. O sea, todas las cosas que enumeraste yo no sé si están en el mismo nivel, ¿no? Ahí probablemente habría que poner, digamos, porque obviamente, ¿no es cierto? Es muy distinto, ¿no es cierto? Una operación que tiende a cambiarte, digamos así, al menos en apariencia del sexo, qué sé yo, el ponerte un aro en la nariz, ¿no? O sea, esto último no sé si entre los auditores hay alguno que lo tenga, digamos, pero puede ser feo, digámoslo así, pero no creo que haya un intento, digámoslo así, de modificación de la naturaleza, ¿no? Y no digo que la belleza o la fealdad sea una cosa poco importante, no, pero no vamos a entrar en esa discusión ahora, ¿no? Entonces ahí hay que fijar, hay que fijar niveles. En todo caso, lo que el transhumanismo, digámoslo así, como tal, no tiene problema con las modificaciones que afectan la naturaleza humana desde el punto de vista de lo que ella es en orden a sus fines, ¿no? Porque claro, para el transhumanismo no existen esos fines naturales, ¿no es cierto? Digamos así, para el transhumanismo no existe lo que podría ser, en términos aristotélicos, ese ergon propio, esa función propia del ser humano, ¿no es cierto?, que de alguna manera va a definir qué es una buena vida humana, ¿no? Eso para el transhumanismo no existe, ¿no? Esa es una cuestión individual, cada cual define lo que quiere hacer consigo mismo, etc. Y por eso, claro, tú te puedes operar, digamos, para cambiar tu apariencia sexual, pero hoy día, fíjate tú, también yo podría operarme, y esto se puede hacer, ¿no? No es tan simple porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los impulsos nerviosos, etc. Pero yo podría ponerme, por ejemplo, piel de cocodrilo. Se podría salir un loco en los brazos, ¿no es cierto?, se sacó toda la piel humana y se puso piel de cocodrilo, ¿te fijas, no? Ahora, eso desde el punto de vista transhumanista no tiene ningún problema, ¿no? Es decir, no es problemático porque no hay naturaleza como referencia, ¿no? Ahora, en ese sentido, si tú me preguntas a mí, pero eso ya es más largo desarrollarlo, yo precisamente lo que sostengo es que es esta naturaleza el criterio para discernir cuándo una mejora tecnológica es o no es aplicable al ser humano. Porque claro, podríamos ir poniendo ejemplos, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, pero es que lo natural es contrario a lo técnico, ¿no? Pero nadie te diría que yo que estoy usando anteojos, ¿no es cierto? Y tú que estás usando anteojos, ¿no? Bueno, eso es técnica y de alguna manera, ¿no es cierto?, está mejorando una capacidad que es la capacidad de visión mía. Pareciera que nadie diría que estoy realizando una actividad antinatural, ¿no?
¿Por qué? ¿No? Porque, claro, pareciera que el problema no es de la técnica en cuanto tal, ¿no? No, es que resulta que si te lo incorporaras, digamos así, sería técnica que se confunde con tu cuerpo. Bueno, pero y el tipo que tiene un marcapaso, por ejemplo, ¿es algo antinatural? Pareciera que no es antinatural, ¿te fijas, no? O el que tiene un implante coclear, ¿no es cierto? En fin, hay tantas cosas, ¿no es cierto?, donde ya la tecnología está incorporada, muy incorporada en el cuerpo, o qué sé yo, el que se quebró un hueso y le pusieron un hueso titanio, ¿no? Pareciera que no pensamos que eso sea antinatural, ¿no? Entonces ahí hay que determinar cuál es el criterio que nos puede decir, mira, esto es perfección humana, porque va en línea con la naturaleza, esto no lo es, ¿no? Ahí había una tendencia bastante importante en algunos autores a decir, mira, todo lo que es terapéutico es lícito, las mejoras, digamos así, llamémoslas absolutas, estas simples mejoras a las cuales tú aludías, ¿no es cierto? Esas no serían lícitas. Yo no creo que sea ese el criterio, yo no creo que sea ese el criterio, yo creo que es el criterio de la naturaleza, ¿no? Pero naturaleza entendida en sentido teleológico, es decir, a partir de los fines a los cuales el hombre naturalmente se ordena, ¿no? Y ahí obviamente sí cabe mucha tecnología, ¿no? Piensa tú, cuando yo escucho música, estoy usando tecnología y estoy mejorando lo que es mi vida humana, cuando uso estos aparatos, ¿no es cierto?, para hacer como un computador para hacer una clase, cuando uso el teléfono, cuando, no sé, pues realmente hay algunos que tienen el teléfono ahí con una cosa metida en la oreja, bueno, todo eso es tecnología y pareciera que no tiene ningún problema, ¿no? Porque yo creo que el problema no es la tecnología, sino que es el modo como usamos la tecnología coherentemente o no coherentemente con los fines naturales, ¿no? Obviamente eso en algunos casos es muy fácil de distinguir, ¿no? Y en otros casos es muy difícil de distinguir, ¿no? Claro, si yo me saco mis brazos naturales y me pongo brazos biónicos, habiendo tenido sanos los naturales, yo diría, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando naturaleza por artificio cuando no había ninguna razón, ¿no? Eso, ¿no es cierto?, a mí me parece antinatural. Si me instalo los brazos porque los perdí, los brazos biónicos porque los perdí en un accidente, no estoy reemplazando la naturaleza, estoy, digamos así, asistiendo a la naturaleza, que perdió algo que le era natural y que de alguna manera para intentar que vuelva a tenerlo le pongo estos brazos biónicos, ¿no? Ahí todavía sigue siendo bastante claro, ¿no? Pero claro, después tú podrías usar una sustancia para que, no sé, para que tu hijo sea más alto, por ejemplo. Ahora, la está usando porque tiene un problema, digamos, médico real de estatura, ¿no es cierto? Y tenía un déficit, ¿no es cierto?, en la glándula que tenía que ver con el crecimiento, etcétera, o no. O estás haciéndolo más alto porque quieres que sea un campeón de básquetbol y que haga unas clavadas espectaculares y que gane mucho dinero en la NBA, digamos. ¿Te fijas, no? Entonces, claro, si en el segundo caso pareciera que nos estamos saliendo de la línea de la naturaleza, pero en el primer caso pareciera que no, ¿te fijas? Entonces ahí fíjate tú, el problema del transhumanismo yo lo veo más que con las aspiraciones que tiene, lo veo más bien con el modo en que quiere lograr esos objetivos. El problema del transhumanismo no es querer que todos tengamos mejor memoria. El problema del transhumanismo es cómo quiere que alcancemos esa mejor memoria. ¿Te fijas, no? El problema del transhumanismo no es que tengamos, o sea, no es que tengamos mejores capacidades físicas. Eso ya lo quiere cualquiera, desde luego cualquier deportista, ¿no? El problema es cómo estamos dispuestos a llegar a tener esas mejores capacidades físicas, ¿te fijas, no? Y en ese sentido, volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que el deseo de perfección, el deseo de desarrollar nuestras capacidades es absolutamente natural, ¿no? El tema está en cómo las desarrollamos, ¿no? Y ahí vienen los grandes problemas del transhumanismo, si tú me preguntas a mí. Por supuesto, podrían inventarse el día de mañana algo que nos introdujera una nueva capacidad, ¿no? Que obviamente ya no está, obviamente, en la línea de la naturaleza, ¿no? No sé,
la telepatía, estoy inventando, ¿no? Estoy jugando, ¿no? Pero podría, ¿no es cierto?, pensar que vamos a tener una nueva capacidad. No sé si han visto esta serie, algunas cosas parecidas a esto han sido tratadas, una serie bien tremenda, pero bien interesante, que se llama Black Mirror. Algunas cosas plantea en relación con esto, ¿no? Y nuevas capacidades que podría tener el ser humano. Y bueno, y esas nuevas capacidades evidentemente alteran la armonía de las partes, ¿no? Y por eso es muy difícil que entren en la línea de la naturaleza, ¿no? Porque como les decía antes, pareciera que cada facultad humana tiene su sentido no simplemente como una facultad aislada del resto. Cada facultad tiene su sentido en la medida en que colabora armónicamente con todo el resto de las facultades. Es decir, hay un todo humano, y el todo humano no es una colección de facultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver ese perfeccionamiento humano y, por lo tanto, perfeccionamiento de las facultades a la luz del perfeccionamiento del todo que es el ser humano, ¿no? Y eso lo pierde cuando añades capacidades que no están puestas naturalmente o cuando mejoras capacidades que, siendo naturales, sin embargo, las mejoras de modo antinatural. ¿Mm? Muchas gracias, José. Yo creo que... Ya, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Y gracias porque a todos por haber estado, por haber participado. Yo creo que la clase estuvo muy buena, muy interesante y vamos a tener que hacer más clases de estas cosas. Parece que nos está faltando. José, mil gracias y le escribo mañana, ¿ya? Bueno, que estén muy Ya, bien. Muchas gracias. chao, cariños a Adiós. todos en la casa, chao.